Bueno, finalmente, buenas noches. A los que estén en línea, gracias por su espera. Estamos ya en la séptima fecha de esta sesión de lecturas y casos de diagnóstico por resonancia magnética del sistema musculoesquelético. Y lo que toca revisar en los siguientes minutos es la evaluación de la inestabilidad glenohumeral por resonancia, artorresonancia y artrotomografía. Ese es el registro para la asistencia presencial y virtual de la presente sesión. Voy a dejarlo los siguientes 5 segundos para que puedan inscribirse. El enlace estará abierto por las siguientes 24 horas. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Como adelanté, la evaluación de la inestabilidad glenohumeral por resonancia, artorresonancia y artrotomografía. Mi nombre es Diego Escalante, director médico de Resocentro. Este es nuestro protocolo habitual para los estudios de resonancia convencional del hombro. Básicamente, como ya habíamos visto en revisiones previas, 3 planos del espacio, en este caso en el hombro, coronal oblicuo, sagital oblicuo y axiales del hombro, ponderadas en densidad protónica con supresión grasa, o lo que llamamos más habitualmente imágenes con sensibilidad a fluidos o sensibles a fluido. Vean la fina película de líquido articular como brilla en esta secuencia en virtud de su contenido hídrico, ¿no? Igual acá una mínima película del fluido en la bursa subacromial. En el plano, sin embargo, ya aterrizando este protocolo convencional, que son 3 planos en imágenes sensibles a fluido y 1 o 2 planos en imágenes T1, que nos van a dar especificidad para algunos detalles. Recuerden que la piedra angular son las imágenes sensibles a fluido en 3 planos y algún acompañante T1. Básicamente, aterrizando en el tema que nos convoca esta noche, la inestabilidad glenohumeral, detectar las lesiones asociadas a las luxaciones glenohumerales mayoritariamente anteriores por lejos, tiene que ver con evaluación de ligamentos glenohumerales, rodete labral, y esas estructuras en condiciones normales son esquivas a la evaluación rutinaria por resonancia magnética en virtud de que al no haber un derrame articular en condiciones normales, están unidas unas a otras y representan un reto diagnóstico para la resonancia convencional en alguna medida u otra, ¿no? En las imágenes axiales, en el segmento anterior inferior del rodete glenoideo, buscaremos la famosa lesión de Bankart en sus variantes ligamentaria, labral u ósea. También podremos refrendar esto para poder siempre acordarnos de reportarlas en el radio horario de la glenoide respectivo, en el cuadrante anterior inferior, estas lesiones labrales y ligamentarias de Bankart. Y en las imágenes coronales oblicuas nos servirán para ver también el ligamento glenohumeral inferior, como repito, en estas condiciones normales, está adosado uno a otro, su mitad femoral, humeral, y glenoidea, y la evaluación es algo limitada en virtud, como repito, de la ausencia de derrame articular. Las lesiones óseas que podrían asociarse a una luxación glenohumeral anterior, llámese una fractura de Hill-Sachs, característicamente en el segmento póstero superior y lateral de la cabeza humeral, no en esta imagen, sí van a poder verse obviamente con facilidad, igual que las lesiones de Bankart óseo en alguna medida. Es obligación para esta presentación entrar en el término de artorresonancia multiparamétrica, que quiere decir en una misma sesión hacer resonancia magnética, artrotomografía y artorresonancia. Y digo que es una obligación porque es precisamente por estos 3 métodos diagnósticos que tenemos una complementariedad ideal, 3 perspectivas que convergen en el diagnóstico de las lesiones por inestabilidad glenohumeral. Y es lo que le da título a la presente revisión. Entonces voy a revisar muy brevemente de qué consiste este protocolo de artorresonancia multiparamétrica. Básicamente iniciamos con imágenes sensibles a fluido, en este caso coronales oblicuas como las que presenté hace un momento. En este paciente que tiene el extremo anterior de una lesión de Hill-Sachs acá, vista por su edema óseo, probablemente componente hemorrágico intraóseo en este paciente con una fractura de Hill-Sachs reciente, como repito, en virtud de solo imágenes sensibles a fluido. Entonces, eso es la resonancia que llamamos preartro. A continuación, se hace un proceso de asepsia-antisepsia, la colocación de una discreta cantidad de anestésicos y se procede a inyectar bajo una guía de imágenes de tomografía
una solución de contraste yodado y paramagnético en muy poquita cantidad para poder llegar al procedimiento de altorresonancia. Esto es una de las dos posibilidades para hacer un procedimiento de altorresonancia. Una es hacerlo por un fluoroscopio y otra es hacerlo con un tomógrafo. Cuando se hace por un tomógrafo hay unas ventajas adicionales que voy a escribir a continuación. Se procede con la colocación de la aguja y en el tomógrafo se puede tomar imágenes para ver que estamos en cavidad, inyectar un poquito de contraste, confirmarlo y con seguridad para el paciente y la mayor comodidad posible poder inyectar la cantidad adecuada de contraste con la ayuda de la guía de imágenes de la tomografía. Entonces, de esa manera, con la ayuda de la tomografía, podemos ya inyectar la cantidad que corresponda, el volumen que corresponde a esta solución de contrastes y vemos el componente de contraste yodado cómo nos produce estas hermosas imágenes de angiotomografía. Tengan en cuenta que la adquisición es imágenes axiales, pero una de las virtudes resaltadas de la tomografía multicorte para efectos de la artrotomografía en este caso es su característica isotrópica que nos permite hacer estas reconstrucciones, en este caso en plano coronal, sin ninguna degradación de la imagen. Y esto nos permite ver en alta resolución las superficies articulares y todo lo que colinda con el contraste dentro de la cavidad articular. Acá distendemos, empezamos a distender el ligamento glenohumeral inferior, distinto que en el estudio de resonancia, y podemos ver sus bordes articulares y también los bordes articulares de los rodetes labrales. Entonces, de esa manera ya empezamos a tener un beneficio adicional con estas imágenes de artotomografía. Y esto es el paso previo al final para hacer la resonancia propiamente dicha, es decir, este paciente se le inyectó la solución de contrastes para tener el objetivo final de volver al resonador y adquirir imágenes ponderadas en T1, básicamente, mayoritariamente, donde vemos el contraste dentro de la cavidad articular. Acá estamos viendo contraste paramagnético, por tanto, y acá estamos viendo contraste yodado en la artrotomografía. Parecen cosas similares, pero tienen informaciones muy distintas, pero sobre todo complementarias, ¿no? Estamos hablando de imágenes sensibles a fluido y de imágenes sensibles a contraste. Son cosas distintas, caminos diagnósticos distintos que van a complementar, como repito, la información que nos van a dar. Vean cómo el componente inflamatorio el extremo anterior de esta fractura de Hill-Sachs no se ve casi en las imágenes sensibles a contraste porque no son básicamente sensibles a fluido como en la primera imagen. ¿No? En la tomografía no se ve, porque en la tomografía voy a ver una fractura en virtud de su disrupción estructural de trabéculas y corticales óseas y desplazamiento de fragmentos. Pero si es una contusión, es decir, un área de microfracturas trabeculares con cambio inflamatorio, esto no lo voy a ver en la artrotomografía y tampoco lo voy a ver con gran sensibilidad en la artroresonancia basada en T1. Entonces, de esa manera son herramientas complementarias. Y la artrotomografía lo que aporta es una mayor resistencia a la distorsión por metal, lo cual va a ser importante en los pacientes ya operados con elementos metálicos y definitivamente una mayor resolución superior a la de resonancia para todas aquellas estructuras que colindan con el contraste inyectado, no las distantes a ellas. Por supuesto que lesiones acompañantes en partes blandas periarticulares las va a haber mejor resonancia que artrotomografía. Entonces ya hemos visto nuestras herramientas diagnósticas, la resonancia, la artroresonancia multiparamétrica que incluye artrotomografía, y pasemos a lo que va a ser la presente revisión. Vamos a repasar juntos muy brevemente las lesiones clásicas asociadas a la luxación glenohumeral anterior. Vamos a aterrizar en las ventajas de la resonancia, de la artroresonancia y la artrotomografía según el escenario clínico en el que viene el paciente con inestabilidad anteroposterior. Y finalmente aterrizaremos esas ventajas en indicaciones y recomendaciones de manejo diagnóstico para que sepan por dónde ir, por qué método diagnóstico preferible cuando sospechen una inestabilidad glenohumeral y dependiendo del escenario clínico, como repito, en el que estemos. Empecemos con las lesiones característicamente asociadas a la inestabilidad glenohumeral. La primera por excelencia es la lesión de Bankart, ya habíamos adelantado algo de ella. Tenemos esas imágenes axiales de resonancia sensibles a fluido de rama articular con un engrosamiento, una alteración morfológica y de señal del cabo labro ligamentario, es decir, del segmento anterior inferior del rodete glenoideo, perdón, del rodete labral, que está aumentado de volumen comparado con el posterior y aumentado de señal, una señal gris en vez de ser hipointenso o oscura. Vean que esta señal gris la comparte con un engrosamiento también de señal intermedia y heterogénea del ligamento glenohumeral inferior en su banda anterior y también del
periósteo glenoideo anterior. Todo este complejo tiene este mismo engrosamiento de señal intermedia que nos habla de un componente inflamatorio residual y cicatricial inmaduro que cuestiona la estabilidad de este cabo labroligamentario. Es la característica de las lesiones de Bankart, originalmente descritas para lesiones ligamentarias, específicamente de la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, y tradicionalmente con más prevalencia, lesiones labrales o con componente óseo, que en este caso también las tiene. Hay que tener experiencia para verlas por resonancia magnética, salvo que sean muy evidentes, porque generalmente son así, son pequeñitas y uno, dependiendo del tiempo de evolución, uno no las ve necesariamente de forma tan evidente como la artrotomografía o como la tomografía, ¿no? Me refiero que tengo acá un ángulo agudo de las corticales óseas de este borde glenoideo posterior inferior. Sin embargo, este borde glenoideo anterior inferior tiene un borde romo como truncado, ¿no? Generalmente son pacientes que vienen con antecedentes de luxación previas, neocorticalizaciones cicatriciales y cambios cicatriciales adyacentes, y esto dificulta que la resonancia permita identificar con mayor precisión el compromiso óseo, ¿no? Por eso también es una ventaja tener a mano la artrotomografía. Finalmente, la segunda lesión ósea, si tenemos un Bankart óseo como este caso, es la lesión de Hill-Sachs, que es la segunda que vamos a mencionar como característicamente asociada a estas lesiones de Bankart, ¿no? Por el contragolpe al regresar. La cabeza humeral luxada en sentido anterior y al regresar golpea contra este borde posterolateral y superior de la cabeza humeral, la fractura de Hill-Sachs con diferentes grados de hundimiento y extensión. Noten la alteración estructural, en este caso sí, con el extenso cambio inflamatorio en la médula ósea, tanto de la epífisis y metáfisis proximal del húmero. La ubicación de la cabeza de la fractura de Hill-Sachs también nos da información del mecanismo específico o de la variante mecanismo de luxación. Esta es una fractura de Hill-Sachs que, mientras tenga más componente más anterior y medial a lo largo del borde medial del troquíter, estamos hablando de una variante de luxación glenohumeral anterior subglenoidea, que característicamente se tipifica por una proyección más subyacente al borde inferior del glenoide, y entonces cuando encontramos estas proyecciones de fractura de Hill-Sachs hacia adelante, a lo largo del borde medial del troquíter, como repito, solemos ver que son lesiones de Bankart que, si bien tienen un compromiso anterior-inferior del rodete, se van más hacia el segmento inferior por su condición de haber afectado haberse proyectado en sentido subglenoideo. Vean esta otra imagen con hemartrosis, son resonancias convencionales, como nos permite la distensión capsular, nos permite ver la desorganización fibrilar a nivel del cabo labroligamentario inferior, y las lesiones acompañantes o tercera lesión que característicamente se asocia a las luxaciones glenohumerales son las lesiones del manguito rotador, específicamente con más frecuencia supraespinoso y el subescapular, por supuesto, por su contigüidad con las lesiones del segmento anterior inferior. Para definir las variantes de Bankart, la primera elección va a ser sin duda resonancia magnética, salvo sea un estadio agudo donde haya derrame articular y una artroresonancia natural, ¿no? Estas variantes, empecemos por la de Perthes, de menos a más, con un desgarro del anclaje labral, condral y óseo y una delaminación del borde perióstico anterior de la glenoide. Vean cómo en esta imagen de artroresonancia se penetra una lámina del contraste a nivel del anclaje labral, pero este segmento labral no se ha desplazado respecto del posterior. Y ese no desplazamiento del segmento labral con delaminación de su anclaje y extensión del cambio inflamatorio y o cicatricial inmaduro de mayor señal aquí, en el borde glenoideo anterior, es lo que configura la lesión de Bankart en su variante de Perthes, ¿no? Que básicamente nos dice, al no haber un desplazamiento del labrum, que hay un respeto del periósteo anterior. Y esto tiene implicancias sintomáticas, obviamente. Estos pacientes son oligo o asintomáticos incluso, ¿no? Y el problema de que pasan desapercibidas, como este caso, que pueden solamente tener el antecedente de luxación
pobre inestabilidad, y sin embargo tenemos estas imágenes donde hay como una pequeña muesca en la unión condrolabral del segmento labral anterior-inferior, pero además el labrum también está a bordes redondeados de señal intermedia, nos hace sospechar de que acá hay algo más y que dependiendo del tiempo esto ya son suma de cambios cicatriciales. Entonces tenemos inseguridades cuando tenemos estas presentaciones con disociaciones clínico-radiológicas que pueden beneficiarse con el uso de maniobras como la maniobra de Haber, es decir, la abducción con rotación externa, en este caso, donde la idea es tensar, estresar esta banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, de manera que podemos lograr estas penetraciones del contraste. Este es el mismo paciente, donde aparentemente no había penetración del contraste que confirme inestabilidad de este segmento labral lesionado, pero acá sí se logra ver una penetración anormal del contraste en su unión condro y óseo labral, y también dentro del labrum mismo, ¿no? Entonces es una lesión de Bankart en su variante de Perthes, porque sigue en su sitio en virtud de que el periósteo anterior está intacto. Se dice que estas lesiones, este es para ver un caso de control normal, cómo debería verse una continuidad del ligamento glenohumeral inferior con el segmento labral anterior inferior en esta maniobra de Haber, sin extravasación anormal del contraste. Vean, la diferencia es obvia cuando hacemos esta maniobra, ¿no? Y acá esto podría pasar como una cicatriz con una menor relevancia clínica. Sin embargo, acá vemos que sí hay un problema con probable inestabilidad asociada. Decía sobre la lesión de Perthes que otro punto relevante es su probable evolución hacia una lesión alza cuando no son detectadas tempranamente, ya que hay, como digo, pueden ser oligo o asintomáticos. Los pacientes, sin embargo, tienen un grado de inestabilidad y ya una disección en curso del periósteo glenoideo anterior. Entonces, esto termina ante nuevos mecanismos de estrés anterior, haciendo que condicionando que el segmento labral anterior termine desgarrándose y migrando en sentido medial respecto de la línea articular, lo que define una variante alza, ¿no? Una variante alza se considera una evolución crónica de una lesión Perthes precedente. Y finalmente la lesión de Bankart propiamente dicha, la característica que la diferencia de las anteriores es que hay un desgarro, una desorganización del periósteo glenoideo anterior, como muestra este esquema, y como también muestra esta imagen axial de resonancia, donde uno ve de artorresonancia, donde uno ve ese aspecto deshilachado de este borde glenoideo perióstico, de este periósteo anterior, ¿no? Junto con la desorganización del segmento labral. Esa es una lesión de Bankart. Si esto es relevante o no relevante, sí es relevante desde el punto de vista diagnóstico, como digo, también desde el punto de vista de planeamiento quirúrgico, toda vez que estas lesiones con periósteo intacto, para ser reparadas, normalmente se convierten a lesiones de Bankart intraoperatoriamente para poder facilitar su reparación. Entonces, hay consecuencias clínicas de evolución si no se ven, y también hay consecuencias para el planeamiento quirúrgico que es relevante poder clasificar adecuadamente estas variantes. Pasemos a las ventajas ya propiamente dichas de la resonancia, artorresonancia y artotomografía según el escenario clínico. Lo voy a poner de una manera sencilla con casos, ¿no? El escenario 1 de 3 es la luxación reciente. Me refiero a la luxación en las últimas 2 semanas. Puede ser la primera luxación o una nueva, pero una luxación reciente. Perdón. Y en este caso, la elección es resonancia magnética. Adelanté, ¿por qué? Porque hay una, si vale decir, hay una artorresonancia natural, nativa, ¿no? Y este es un ejemplo, un arquero de 27 años que sale a despejar un córner, cae mal y hay una luxación traumática de 24 horas de evolución al momento que llegó el examen. Una imagen ya bastante antigua, donde uno ve la naturaleza de esta lesión de Bankart ósea. Vean cómo el derrame articular distiende la cavidad, la cápsula articular, por ende distiende el ligamento glenohumeral inferior, está intacto, no se ha lesionado el ligamento glenohumeral inferior, pero la cuerda en este caso se rompió a nivel del hueso. Entonces hay una fractura de Bankart, un Bankart óseo, y acá también ya se asoma una lesión de Hirzach, que como digo, pueden tener proyecciones más anteriores a lo largo del borde medial del troquíter. Entonces tenemos una lesión glenohumeral bipolar, es decir, con 2 componentes óseos. Y les dije que esto era derrame articular. Puedo decirles por resonancia que esto es sangre, que esto es hemartrosis. Por la historia clínica, sí, claro, pero también por las imágenes de resonancia per se. Estas son imágenes T1 y en T1 el líquido debe ser oscuro. Sin embargo, si ustedes ven este líquido, tiene una señal
como los músculos en T1. Y eso es característica de la hemartrosis. Entonces, esa es la razón por la cual nuestra piedra angular de los protocolos son imágenes sensibles a fluido, pero siempre es bueno tener por ahí 1 o 2 T1s para estos detalles, básicamente encontrar hemorragia, hemartrosis en estadios subagudos, que es cuando el paciente normalmente llega a la evaluación. Entonces, cuando el estadio es agudo, no necesitamos artorresonancia, necesitamos un estudio que nos va a poder precisar cómo están las estructuras intraarticulares blancos, llámese ligamento glenohumeral inferior, segmento labral, gracias a que hay una distensión del contraste natural por la hemartrosis y una que va a permitir individualizar estas estructuras de riesgo, aparte de las lesiones óseas que pueden verse por varios métodos. ¿Cuáles son las ventajas que se derivan entonces de las resonancias convencionales en las imágenes sensibles a fluido? Lo primero es la mayor sensibilidad para detectar el cambio inflamatorio. Esa es básicamente la virtud de la resonancia para toda la evaluación del sistema musculoesquelético. Segundo, una mayor resolución de contraste en partes blandas. Vamos a verlo como un ejemplo. Una mayor resolución de contraste en médula ósea, cuando vemos el ejemplo que comenté, la fractura de Hill-Sachs, que tiene también una extensión inflamatoria más allá de lo estructural. Y vean el caso anterior, el resumen del caso anterior, cómo vemos todas estas ventajas de la resonancia convencional, ¿no? Primero, la mayor de sensibilidad para encontrar el cambio inflamatorio porque es sensible a fluidos, y claro, el cambio inflamatorio en el hueso, debajo de la fractura de Hill-Sachs, el extenso edema medular óseo, y también en partes blandas, en el periósteo y ligamento glenohumeral inferior, cómo se ve una alteración de señal. Esto en imágenes C1 y en artrotomografía no se va a ver. Entonces, por eso, esa es la ventaja de la resonancia sensible a fluido. Vean cómo esta fractura de Hill-Sachs tiene mínimo compromiso óseo en cuanto a deformación, pero ya hay una extensa contusión ósea de Hill-Sachs, la misma distribución, y no se va a ver por tomografía, por rayos X, por artrotomografía, se va a ver por resonancia convencional porque es sensible a fluido. Y eso es bien importante, nos habla de una fractura, en este caso una contusión ósea de Hill-Sachs reciente, nos da esa sensibilidad que es independiente de la alteración estructural. ¿Cuál es la desventaja principal de la resonancia? Que estas sensibilidades para ver estos elementos intraarticulares de interés, llámese labrum y ligamentos glenohumerales, va a ser dependientes de la cantidad de derrame que hayan. Si ya no son 2 semanas, si no estamos cerca del mes, esto ya se reabsorbe la hemartrosis, el derrame, y se empieza a juntar todo y se junta con cambios cicatriciales y hace difícil la evaluación individualizar estas estructuras de interés. Entonces el rodete labral, los ligamentos glenohumerales y también las superficies articulares y condrales cercanas a estos puntos de interés van a volver a reposicionarse juntas y no van a poder individualizarse, y por tanto al no poder individualizarse en la imagen de resonancia tienen una evaluación limitada. El escenario 2 es una luxación no reciente, o sea, ya pasaron las 2 semanas, ya pasó un mes y más tiempo, pero el paciente queda con inestabilidad. Entonces, como el paciente queda con inestabilidad, en ese caso el estudio de elección es artorresonancia. ¿Por qué? Porque por lo contrario a lo anterior, ¿no? Necesitamos individualizar las estructuras de interés, llámese rodete labral, llámese ligamento glenohumeral inferior, y si está todo pegado, porque no hay derrame, no podemos evaluarlo. El ejemplo, pongo a este paciente con una luxación 6 meses atrás y acude por una sensación de inestabilidad. Vean las imágenes de resonancia convencional coronales sensibles a fluido, este paciente con antecedente de luxación 6 meses, como aquí el segmento labral superior es normal, pero el inferior hay una imagen por adición extraña, como pseudonodular, de señal intermedia, de aspecto cicatricial, pero que no nos permite individualizar el labrum, el ligamento glenohumeral inferior. No sabemos bien qué pasa. Sabemos que eso es una cicatriz por el antecedente, pero no podemos hacer una evaluación fina de lo que ha pasado ahí. Cuando encontramos esto, hablamos de un proceso cicatricial del cabo labro ligamentario, que ante faltas de inmovilización incluso pueden ser muy prominentes. Y sin embargo, cuando hacemos artorresonancia en la misma sesión, logramos esto, distendemos la cápsula articular, por tanto vemos que el ligamento glenohumeral inferior está intacto, el labrum
tiene su morfología y conserva su continuidad con el ligamento, sin embargo está desprendido, está avulsionado de su anclaje óseo y está migrado en sentido medial respecto de la línea articular glenohumeral. Entonces es una lesión de Bankart en su variante de ALPSA. Acá no hubiese podido decir esto de ninguna manera en la resonancia convencional. Este tipo de observaciones ya cuando pasaron meses de la luxación se hacen por artroresonancia. Una información muy distinta a la que podríamos tener por resonancia convencional. El siguiente, otro ejemplo más, un basquetbolista con luxaciones a repetición, última 2 meses atrás. O sea, ya no es un estado caliente, ya se reabsorbió el líquido probablemente, acude por sensación de inestabilidad. Y lo que tenemos son estas imágenes. Coronal sensible a fluido, líquido blanco. Vean el cambio de nuevo, un cambio cicatricial que pega las estructuras. Hay un engrosamiento cicatricial anormal del ligamento glenohumeral inferior. No vemos bien el cabo labro ligamentario, la estructura ósea, todo se funde en una sola cosa de aspecto cicatricial, y cuando avanzamos incluso vemos alteración ósea. Esto parece que fuese una secuela de consolidación de una fractura previa de este borde glenoideo, ¿no? Entonces ya nos habla de que esto ya llovió sobre mojado y estamos llegando tarde. Pues estamos viendo los cambios cicatriciales óseos y labroligamentarios, a pesar de que todavía hay un componente inflamatorio de una fractura de Hill-Sachs más reciente. El componente inflamatorio de una fractura puede verse generalmente hasta 4 meses después de producida la fractura. Entonces, por eso que todavía vemos cambios inflamatorios si es que hubo una fractura reciente. En la artroresonancia de este mismo paciente vemos que el ligamento glenohumeral inferior en general está continuo, pero tiene una desorganización fibrilar a nivel de su unión labral, ¿no? Vemos que hay una penetración del contraste con eje hacia el tendón largo del bíceps, un componente de lesión SLAP probablemente 5, juntando con probable lesión del rodete anterior-inferior. Y además vemos esta presencia normal de contraste en la bursa subdeltoidea, ¿no? Que tiene que haber llegado ahí por algún sitio, y tenemos que buscar entonces una lesión del tendón supraespinoso, que ya sabemos que están asociadas hasta un 20% de los pacientes con luxaciones glenohumerales. Vemos acá que esto aumenta señal, pero no claramente, y la artrotomografía, que dije tiene mayor resolución donde llega el contraste, ¿no? Porque tiene cortes que son 5 a 8 veces más finos que los de resonancia, y permite establecer esto que acá se promedia entre contraste y tendón, difumina lo que es un pequeño desgarro, más allá de que esto sea clínicamente relevante o no, porque es diminuto este desgarro, pero compromete el espesor completo. Y eso hace, y normalmente lo estoy poniendo de ejemplo, como artrotomografía tiene estas ventajas complementarias sobre artroresonancia y sobre resonancia definitivamente. No hay cómo sospechar esa lesión del espesor completo del tendón supraespinoso, ¿no? Entonces, de esa manera, cada una nos da una información complementaria. Sensible a fluido, el Hill-Sachs residual, el cambio inflamatorio del Hill-Sachs residual, sensible a contraste, mejor para lesiones labrales y labroligamentarias, y la artrotomografía para unas lesiones finas por su mayor resolución espacial cuando se trata de estructuras que colindan con el contraste inyectado. Y también una ventaja más que la señalo acá con estas flechas. Vean, acá sospechábamos que había una lesión ósea, un componente labral de Bankart óseo, un componente óseo de Bankart, y acá lo confirmamos claramente con la artrotomografía, que obviamente es un método basado en rayos X, y entonces permite identificar la estructura ósea dentro de este cambio cicatricial que sería imposible ver acá espículas óseas, ¿no? Entonces es esquiva la artroresonancia, el componente óseo, vemos la punta del iceberg, las lesiones más grandes, pero gracias a la artrotomografía vemos el compromiso óseo de un Bankart óseo, para la redundancia, con alta sensibilidad también, y es ahí donde está también la ventaja de poder hacerlo. Miren cómo comparan la artroresonancia y la artrotomografía. Yo podría decir que hay un cambio cicatricial en el cartílago, probablemente acá en el hueso, pero acá ya no es probablemente, acá es definitivo. Esa es la diferencia de confiabilidad de la artrotomografía para el compromiso óseo sobre la artroresonancia. Las ventajas de la artroresonancia, entonces, en estos pacientes con evaluación de inestabilidad glenohumeral, es que corrige los déficits diagnósticos de la resonancia ante la ausencia de derrame articular, ¿no? Nos permite evaluarlos más allá del estadio agudo, ¿no? Distiende la cápsula articular y eso individualiza estructuras de interés como el rodete glenoideo y el ligamento glenohumeral. Entonces, también nos da una mayor resolución de contraste intraarticular por el gadolinio, mejora la valoración de lesiones labroligamentarias en general como consecuencia de lo anterior,
Y también mejora la evaluación de los bordes articulares de las lesiones tendinosas. Vean este ejemplo, una artroresonancia, para verla cómo mejora marginalmente o de forma como un contrabando, cómo mejora la evaluación de tendones. Esta es una artroresonancia, imágenes C1, sensibles a contraste, gadolinio intraarticular, y cómo deben ser contenidas normalmente por un tendón supraespinoso sano. ¿Okay? Y acá vemos un ejemplo donde ya se penetra de forma normal el tendón y ese es un desgarro. Y decimos que es un desgarro del espesor parcial porque no pasa a la bursa subacromiocrodeltoidea. Esa es la manera de ver un desgarro parcial en artroresonancia. Vean, este es un desgarro del espesor completo de artroresonancia, parecido pero más grande a uno que vimos hace un momento, donde el contraste ya pasa del compartimento intraarticular a la bursa subacromiocrodeltoidea, ¿no? Entonces eso ya nos define un desgarro del espesor completo del tendón, tema que revisó mi compañero Marco oriundo de la anterior sesión. No estoy queriendo decir que esta es una indicación para buscar desgarros, pero sí nos traen información complementaria. O sea, me refiero a desgarros del tendón supraespinoso, no vayan directamente a pedir artroresonancia, hay otros métodos muy competitivos como resonancia convencional y ecografía antes de él. Pero sí es una técnica que deben tener en cuenta como resolución de problemas diagnósticos, ¿no? Cuando hay disociaciones clínico-radiológicas, sienten que la resonancia y la ecografía no ha terminado de ver algo que clínicamente se está manifestando a nivel del tendón del manguito rotador. Y esto que nos da un ejemplo más de lo complementario que es artroresonancia y resonancia y por qué hay que hacerlas en paralelo. Miren, esto es una imagen que en la resonancia convencional, una imagen de alta señal, por lo focal parece un desgarro del tendón supraespinoso. Sin embargo, no tiene bordes bien definidos, podría ser un poco de tendinosis, parecería que es un desgarro. En la artroresonancia se confirma con alta certeza que es un desgarro, se ve la real extensión, y digo que la alta certeza es porque penetra el contraste, se extravasa hasta la bursa subdeltoidea. Entonces, esto que acá aparece, acá es concreto, ¿no? El ligamento glenohumeral inferior se extiende sin lesiones. Pero en este otro caso, lo contrario, la imagen de resonancia convencional sensible a fluido muestra el defecto, como los casos que les presentó mi compañero Marco oriundo, y la artroresonancia no ve la lesión y más bien la borra, porque acuérdense, estas son imágenes de resonancia sensibles a fluido, y estas son imágenes de artroresonancia sensibles a contraste. Son T1, y en el T1 el desgarro y la tendinosis se ven iguales, se ven grises. Entonces, son complementarios porque, como ven, hay unos casos en los que la resonancia convencional ve desgarros que cuando respetan el borde articular del tendón no asocian penetración anormal del contraste, ¿no? Mientras que hay desgarros que sí se ven por artroresonancia y no necesariamente por resonancia convencional, como en el ejemplo anterior, y tienen que ver con compromiso del borde articular. Lo mismo que el ejemplo anterior, miren este gran desgarro del espesor mayoritario, foco de desgarro del espesor mayoritario de este extremo de inserción humeral del tendón supraespinoso, imágenes sensibles a fluido, resonancia convencional. En la artotomografía no voy a ver nada. ¿Okay? Pero sin embargo la artotomografía sí me permite ver la extensión del ligamento glenohumeral inferior y el borde articular del rodete glenoideo, que acá no puedo ver en la imagen de resonancia convencional. Pero el desgarro no lo va a ver ni por artotomografía ni por artoresonancia basado en T1. Porque se ve como tendinosis, porque esto no es sensible a fluido, esto es sensible a fluido. Y esto, si no compromete el borde articular, el contraste no tiene cómo llegar a él. Entonces, a esto le llamamos desgarros artrográficamente inadvertidos. Es parte de la complementariedad de tener este método de 3 fases, con imágenes sensibles a fluido y sensibles a contraste. Finalmente, el escenario 3 es cuando persiste inestabilidad o dolor en un hombro posoperado, ¿no? Esto solamente voy a referirme muy brevemente porque es parte del core de la siguiente fecha, que es evaluación del hombro posoperado, ¿no? Pero en este caso lo que tiene mayor virtud es la artotomografía por resistencia a metal, porque es mejor para ver los cartílagos y es mejor para ver cosas muy finitas relacionadas a lo reparado en el rodete glenohumeral.
La mayor resolución espacial es su ventaja, digo, estamos hablando de cortes de menos de medio milímetro contra cortes de 3 milímetros por resonancia convencional. Es isotrópica multiplanar, como lo mostré desde un principio, se reconstruye en cualquier plano sin degradación de imágenes, y una resistencia notable a los metales que resonancia no tiene. Resonancia mejorada en esto atenúa los artefactos, pero no es como la artotomografía, que la verdad controla completamente los artefactos metálicos. Y finalmente tiene un menor costo, es un costo hundido de la artotomografía, por lo menos en servicios como el nuestro, en el cual usamos un tomógrafo como guía de imágenes para hacer una artorresonancia, viene a ser un costo hundido, ¿no? Y eso nos da una oportunidad que supimos aprovechar ya hace 20 años. En el 2004 empezamos a hacer de forma estándar, rutinaria, las artotomografías con cada artorresonancia al generar este protocolo. Y tenemos esas hermosas imágenes, no solamente axiales, en este caso un desgarro amplio del subescapular, sino estas imágenes también sin degradación, en el plano del estudio y en las reconstrucciones sin ninguna degradación, desgarro del espesor completo del tendón supraespinoso, hermosas imágenes de artotomografía. Como repito, voy a poner solamente unos ejemplos que ilustran estas ventajas. Miren, acá nos piden ver cómo está esta reconstrucción de la inserción humeral del tendón supraespinoso. No se puede decir nada por resonancia, por el oscurecimiento del elemento metálico. Y vean en la artotomografía, sin embargo, cómo vamos a ver, inicialmente vamos a ver acá una fisura amplia del subescapular, estamos yendo adelante hacia atrás, vamos a ver unos anclas ahí en parte mediales en el troquín, y vamos a llegar a la parte de interés, qué pasa con ese tendón supraespinoso, y vemos que no hay tendón supraespinoso llegando al punto de inserción. O sea, ha habido un redesgarro con retracción del cabo tendíneo, y esto ya lo puedo ver de forma concreta, gracias a la artotomografía que controla este artefacto que invalida la resonancia convencional, ¿no? Entonces hay una superior control de la distorsión metálica. Este es otro ejemplo más fino, paciente posoperado por el desgarro labral y tiene esta artorresonancia. Vean ustedes cómo se ve las múltiples anclas que están reconstruyendo este segmento labral anterior, y vean cómo estas anclas parecen proyectarse dentro de la cavidad articular. En este paciente que tenía molestias había sido reconstruido, ¿no? Entonces ahí la pregunta que puede generar resonancia es: acá hay una iatrogenia, hay una proyección inadecuada, de anclas dentro de cavidad articular. ¿Podemos llegar a pensar eso con la resonancia si no tenemos experiencia? Y sobre todo si no tenemos a mano herramientas como la artotomografía. En este mismo paciente corregistramos la imagen de artorresonancia y artotomografía, y miren esto, ahí se ve claramente que los elementos metálicos se confinan dentro del continente óseo de la glenoide, no penetran la cavidad articular, y lo que estábamos viendo era una distorsión de la resonancia con el metal, que se proyecta más allá del elemento metálico, en el caso que mostré, dentro de la cavidad articular, y simulaba una proyección anómala del metal, ¿no? Cosa que corrige la artotomografía en virtud de su mejor control de los artefactos metálicos. Miren, este otro paciente que había sido también sometido a una cirugía de reparación del manguito, pero él estaba con una evolución desfavorable. Después de la cirugía acusaba mayores molestias, y de nuevo tenemos este artefacto en las anclas de fijación, que se proyecta una de ellas dentro de cavidad articular, y entonces de nuevo, como en el caso anterior, ¿esto es o no es distorsión o de verdad es metal? Bueno, es delicado especular y no tener una certeza en un caso donde puede tener un contexto médico legal, como comprenderán, ¿no? Entonces, y el paciente estaba realmente mal sintomáticamente. Cuando hacemos la artotomografía vemos que en este caso sí hay una proyección anómala del elemento metálico dentro de la cavidad articular, y cómo incluso con la deducción del paciente se ha llevado todo el cartílago del borde vecino de la glenoide. Miren acá el cartílago, como artotomografía, para eso es maravilloso, cómo puede controlar el artefacto metálico y junto a él ver la calidad del cartílago con tanta nitidez, ya que nos permite ver cómo ha denudado completamente este elemento metálico, ha afeitado este cartílago, y es la razón por la cual había los síntomas, la evolución desfavorable del paciente posoperado. Entonces, de esa manera, artotomografía es una herramienta que, bueno, si hay problemas de este tipo hay que encararlos, pero hay que tener herramientas que nos den certeza diagnóstica, y artotomografía las da. Entonces, por eso es su ventaja para los pacientes posoperados. Las desventajas son obvias, ¿no? Es un procedimiento invasivo con exposición a radiación. Es inferior en contraste en partes blandas, ya lo había mencionado más de una vez, y en la médula ósea también, y no detecta en cambio inflamatorio en general. No detecta desgarro que respete los bordes articulares
del manguito, como mostré un par de ejemplos, ¿no? Los desgarros artrográficamente inadvertidos, que todavía se pueden ver por resonancia en virtud de su sensibilidad a fluido. Finalmente, para darle paso a mi compañera Lelia Romero, voy a aterrizar estas peculiaridades, estas ventajas diferenciales de la resonancia, artroresonancia y artrotomografía para establecer indicaciones y recomendaciones cuando tengan evaluación de pacientes con inestabilidad glenomeral, como recomendaciones finales de esta revisión. Si ustedes tienen este paciente con hombre inestable, ¿cuál es el examen de elección? Bueno, ya resumo que con luxación reciente, últimas 2 semanas, resonancia magnética basta y sobra. Debería tener hemartrosis y poder verse bien las lesiones. Pero si no hay una luxación reciente, tiene un mes o más, mi recomendación es que sea por artroresonancia. Idealmente debe tener imágenes sensibles a fluido de resonancia, ya la mayoría lo está haciendo. Y los hombros inestables operados deberían incluir también artrotomografía por las ventajas para controlar los artefactos de metal, la distorsión por metal que mencioné, y también imágenes sensibles a fluido. Imágenes sensibles a fluido o densidad protónica con supresión grasa. Y si ustedes ven resonancia, artroresonancia y artrotomografía, ¿de qué se acuerdan? Del protocolo de artroresonancia multiparamétrica. Entonces, va a hacer la vida más fácil a todos nosotros. Lo aplicamos ya hace 20 años. Y es por esa razón, por este tipo de cosas, ¿no? Que si el paciente no tiene una luxación reciente y quieren saber las consecuencias de detalle fino de lesiones por una luxación glenomeral, entonces el camino indicado es artroresonancia. Es una indicación buena para los procedimientos de artro y ideal tener con inclusión de artrotomografía, que para nosotros no es un estudio, sino que es una secuencia de la artrotomografía, de la artroresonancia multiparamétrica, ¿no? Bueno, en nombre de mis compañeros de Resocentro, quiero agradecerle esta parte que me correspondió y quiero dar paso a mi bella y talentosa compañera, la doctora Lelia Romero, que es subdirectora médica de Resocentro y una connotada miembro de la división de músculo esquelético, quien se va a enfocar en el gran ausente de mi presentación, que es la estimación del pronóstico y manejo quirúrgico de los pacientes con estas lesiones en base a los criterios de lesión on-track y off-track y el compromiso de los polos óseos comprometidos. Leia, por favor. Gracias. Vamos a ver. Está en el escritorio, ¿no? Esto. Ya. Vamos a ver, ojalá funcionen mis videos. Voy a cruzar los dedos. ¿Cómo se hace esto? Acá. F5 creo que era. Ahí está. Hace tiempo no expongo. Buenas noches, yo soy la doctora Lelia. Este es mi correo. Los radiólogos siempre hemos sido bien tímidos, pero nos encanta evaluar casitos, y qué mejor que con los traumatólogos, si es que estamos aquí en la división musculoesquelético. Así que cada vez que ustedes tengan algún caso con duda, que quisieran asegurarse de algo, si están tratando de hacer alguna planificación prequirúrgica, siempre estamos nosotros para ayudarlos. Estoy segura que somos nosotros los que vamos a aprender más de ustedes, si es que ustedes nos buscan con algún casito. Este es el QR, lo dejo un ratito por si es que lo necesitan los doctores que han entrado después. Voy a tratar de ser concisa para que los casos sean fluidos. Los primeros 2 los presenté también en la Sociedad de Radiología, me parecieron bien interesantes. Vamos a ver qué opinan. El caso 1, un adolescente de 15 años acude por emergencias por un dolor de hombro luego de sufrir aparente bullying en el colegio. ¿Qué hay en esta radiografía de hombro? Se lo soluciono yo. Nada, no había nada. Pero este adolescente tenía mucha limitación a los movimientos, había mucho dolor, entonces le mandan una resonancia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es un corte Excel, estas son imágenes por DP. Voy a poner aquí un videito, ahí está corriendo. Inicialmente no logramos ver mucho en la resonancia. Aparentemente no había gran lesión ósea, ni muscular, ni tendinosa, pero después, viéndolo un poquito más
a fondo llama algo mucho la atención, y es esto. Normalmente, una persona que no tenga una lesión no debería tener este derrame articular, ¿no? Y esto es como un marcador de que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, vemos más a fondo y encontramos esto de aquí, un poquito de edema en la cabeza humeral, justo donde normalmente encontramos una posible lesión de Hill-Sachs, ¿no? Si es que vemos una posible lesión de Hill-Sachs, es un pequeño edemita, ¿no? Realmente no hay una gran depresión. Nos tenemos que ir al otro lado, ¿no? Aparentemente, la glenoide está completa, pero hay algo aquí que no continúa. Y este es un desgarro del ligamento glenohumeral inferior, la banda anterior. Recordemos que es un paciente adolescente, ¿no? Entonces va a tender a ser mucho más laxo y a presentar lesiones que no son las habituales, ¿no? Perdón. Aquí está, siguiente. Entonces vemos que sí había habido una luxación anterior durante este episodio de bullying. El paciente no mentía, realmente había gran dolor. Cuando lo vemos más a profundidad, había una pequeña fractura de Hill-Sachs. Estas no se van a ver realmente en una radiografía ni en una tomografía, pero sí en la resonancia por el gran edema óseo, ¿no? Y acompañado de lesión ligamentaria. Si vemos al costadito ya con ojos un poquito más afinados, vamos a ver que sí había una lesión. No en el labrum, pero sí en el cartílago adyacente, ¿no? Como parte de lo que vendría a ser una lesión de GLAD. Entonces, vamos a recordar un poquito que dentro de las luxaciones y la inestabilidad tenemos muchísimas lesiones de partes blandas, no solamente el Bankart labroligamentario, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el GLAD, que lo vimos en este caso, donde hay una disrupción del cartílago que está adyacente al labrum. Vamos a tener, por ejemplo, aquí en una luxación posterior, lo que vendría a ser lo mismo, pero hacia atrás, ¿no? Y se le llama una lesión de Kim. Como ustedes saben, las luxaciones posteriores son por traumas de muy alto impacto, ¿no? Entonces, por lo general, viene con una fractura, con fragmentos osteocondrales, y se le llama el marginal crack, que es lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Tenemos también las variantes de Perthes, dentro de las luxaciones anteriores, que ya las vieron con Diego, que son la delaminación del labrum anterior inferior, pero con un periósteo intacto, ¿no? Entonces van a ver que el periósteo está aquí, está continuo, pero hay una delaminación. Si es que no hay derrame, este es un paciente, por ejemplo, ya con luxaciones crónicas, no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque todo está bien pegadito. Si ven aquí, hay una línea que es de un gris un poquito menos hipointenso, pero no vamos a ver más. Entonces, ¿qué hacemos en pacientes crónicos? Vamos a pedir artrorresonancia. Y aquí vamos a ver mucho mejor cómo se delimita, ¿no? En pacientes agudos tenemos lo que se le llama el efecto pseudoartro, ¿no? El derrame, la inflamación va a permitir que mis lesiones se vean mucho mejor. Esto es si la imagen se hace bien agudo, ¿no? Y si el paciente lo permite. Tenemos también las variantes de ALPSA, que son el desplazamiento anteroinferior de este complejo ligamentario. Y aquí ya este paciente es sumamente agudo porque van a ver que esta señal de líquido es un poquito más hipointensa, más una señal más isointensa, digamos, al músculo, y esto es porque esto es sangre, no es hemartrosis. Aquí ya tenemos, bueno, el periósteo sí está completamente roto y tenemos algo que ya va más para un Bankart normal, pero sí vamos a ver cómo el labrum está desplazado, ¿no? El labrum está hacia acá. ¿Y por qué? Porque son pacientes que por lo general tienen luxaciones más recurrentes, ¿no? Entonces el hombro se sale y empuja esto. Y lo termina empujando tanto, que muchas veces se rompe. Este es otro casito bien interesante.
Este es un varón de 76 años con un antecedente de contusión directa sobre el hombro derecho de 3 semanas de evolución. Nosotros por lo general recibimos estos casos sumamente escuetos, ¿no? Solamente él refiere que o se cayó o lo golpearon o a veces dicen se me salió el hombro, pero uno nunca sabe qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que me llamó la atención desde el inicio? Que veo lo que me parece un fracturón, ¿no? Pero es una fractura que no suelo ver. Este no es un Hill-Sachs típico, digamos. Yo no diría acá, hubo una luxación anterior, ¿no? Pienso, seguramente lo han golpeado y como es mayor, ha tenido esta depresión, esta fractura por depresión directa. Sin embargo, algo me llamaba la atención. Y aquí vamos a ver un poquito mejor si vamos corriendo los videos. Bueno, la articulación acromioclavicular también se rompió en ese momento. Van a ver la gran diástasis entre ambas superficies. Aquí, ¿no? Se acabó, pero esa no es la más importante. Lo más importante es esto, que no solo hay edema ahí, no solo en el troquíter, sino aquí también. Aquí, ¿no? En lo que vendría a ser el receso axilar. Importante, acá yo debería ver una especie de continuidad de la cápsula y aquí vienen las dos bandas del ligamento glenohumeral inferior, ¿no? La anterior y la posterior. En este caso, no las encuentro. En realidad sí las encuentro, pero no veo que se inserten en el extremo humeral. Y esa es una lesión típica, tiene su nombre propio. Aquí están, aquí está todo el digamos, el enmarañado con edema. Y este fue un paciente que había tenido una luxación inferior. A nosotros no nos llega el paciente así, con el brazo para arriba. Nos llegan ya después, cuando hay que evaluar pues, los desgarros labrales o del manguito asociados, ¿no? Son muy poco frecuentes. Acá, bueno, en la literatura encontré en el 0.5% de luxaciones, yo me imagino que es menor. Están asociados a un trauma de muy alto impacto y a desgarros del ligamento glenohumeral inferior. ¿Por qué? Porque al momento de elevar el hombro se llevan todo el receso axilar, ¿no? Y van a terminar con este tipo de lesiones. La fractura típica es superolateral, ¿no? Es justo la fractura que hemos visto aquí. Bien lateral. ¿Por qué? Porque esto fue lo que chocó contra la glenoide. Y esta era la lesión que vimos asociada, no es el Hagel, que es la abulsión en el extremo humeral del ligamento glenohumeral inferior. Es más frecuente ver abulsionada la inserción humeral que la glenoidea, pero también se puede ver que la abulsión venga del otro lado. Como en este caso, este desgarro no ha sido completo. Acá sí, ¿no? Vemos cómo hay una retracción completa de la cápsula y vemos cómo el líquido se está extravasando y se va hacia la bursa subdeltoidea. Normalmente acá no hay una comunicación. Vean cómo aquí la fractura es bien superior, ¿no? Bien superior. Y esta es porque porque el mecanismo de lesión es diferente, ¿no? Y entonces, ahora que pasamos de ver estas lesiones de partes blandas que a nosotros nos encantan, vamos a pasar a lo que es el glenoid tract. Va a ser algo bien puntual. Yo sé que todos ustedes lo manejan muy bien y es básico y elemental para su planeamiento quirúrgico cuando tienen pacientes con luxaciones. Estos son los artículos en los que me he basado. Creo que son bien bonitos, bien concisos y los van a ayudar a resolver cualquier duda. Entonces, cuando vamos a hablar de glenoid tract, tenemos, es un solo concepto, pero son dos ideas que se suman, ¿no? ¿Qué es el glenoid tract? Es el área de contacto, o digamos la superficie de contacto entre la cabeza humeral y la glenoide cuando se hace el movimiento del Haber, ¿no? Que es la abducción con rotación externa y algo de extensión horizontal. Este es el glenoid tract, el que está en moradito. Y para hablar de este camino glenoideo vamos a tener, como ya les dije, dos valores que vamos a buscar. Primero, el camino glenoideo per se, y luego el intervalo de Hill-Sachs. Y tenemos
que calcular ambos, enfrentarlos y ver, digamos, quién gana para ver si la lesión es on-track o es off-track. ¿De qué depende cada valor? En el caso de la glenoide, va a depender de si tenemos un defecto óseo y también va a depender de dónde y en el caso del intervalo Hill-Sachs va a depender de dónde está la lesión, porque acá hay dos componentes, el Hill-Sachs y el puente óseo, así como aquí tenemos el diámetro de la glenoide y el defecto óseo. Vamos a verlo un poquito más a profundidad en las siguientes diapositivas. ¿Por qué les digo que es muy importante la localización de la fractura de Hill-Sachs? Del defecto, digamos, de Hill-Sachs. Porque un defecto que esté de ubicación más lateral, como los de acá, por ejemplo, en las imágenes de arriba van a ver un defecto más lateral y en las de abajo uno más medial. Un defecto más lateral no se va a enganchar, digamos, con tanta facilidad en la glenoide ósea. Pero un defecto más medial, o sea, que tiene mayor puente óseo, va a tener un mayor riesgo de enganche, como en este caso. Si ven, la lesión es de las mismas dimensiones, pero aquí engancha y aquí no. Lo otro es el tract glenoideo. Y el tract glenoideo va a estar delimitado por el footprint o la huella de inserción del infraespinoso. El infraespinoso se está insertando aquí, lo vamos a ver. Este es el tract glenoideo, que es lo que nosotros vamos a calcular dependiendo del diámetro del reborde, que está en las siguientes diapositivas, y lo vamos a poder, digamos, pintar o delimitar sobre la cabeza humeral. ¿Qué es importante aquí? Como les expliqué, el puente óseo. Porque al haber esta superficie de contacto, al hacer el AVER, hay una parte que no se va a aprovechar, no todo es cartílago de la cabeza humeral, ¿no? Entonces vamos a tener esos dos componentes. ¿Qué cosa es importante aquí? Que el diámetro glenoideo no es toda la glenoide, es importantísimo, es solamente el 83%. ¿Por qué? Porque la articulación nunca se va a aprovechar en su 100%, ¿no? Va a tener solamente una proporción que dicen que son los 2/3 internos más o menos de la base de la perita, ¿no? Que es la glenoide, y este es el que se va a tomar en cuenta. Entonces, aquí es donde superponemos ambos conceptos. Tenemos nuestro intervalo de Hill-Sachs, que va a ser nuestra depresión cortical más el puente óseo, y el puente óseo se mide desde el borde lateral de nuestra depresión hasta el borde medial de la huella de inserción del infraespinoso. Esto se ve mucho mejor en tomografía y resonancia, ¿no? Lo otro que tenemos es nuestro diámetro, nuestro camino glenoideo, que va a depender del 83% de lo que encontremos aquí, que puede ser, si hay defecto óseo, menor, ¿no? Digamos. Ahorita lo vamos a calcular. Si yo tengo un intervalo Hill-Sachs, digamos, esta es la línea amarilla, que es mi depresión más mi puente óseo, que sea mayor a mi camino glenoideo, que es la línea en morado, yo voy a tener una lesión de tipo off-track o enganchante, que significa que este paciente tiene mayor riesgo de reluxaciones, en especial después de un reparo de Bankart tradicional, digamos. Mientras más medial sea mi depresión, o sea, mientras más se acerque hacia acá, mayor defecto óseo y mayor riesgo de inestabilidad recurrente. Ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos para que se entienda mejor. Dentro de nuestros conceptos un poquito más radiológicos, ¿qué es lo que idealmente deberíamos pedir para hacer estas medidas? Se dice que deberíamos estar usando el MPR en 2D, o sea, lo que nosotros
pedimos como el volumen, digamos, de una tomografía. Esa es la que se puede reformatear a los 3 planos. Y la sumamos a una reconstrucción en 3D. Sin embargo, al menos aquí y en la mayoría de centros, todavía estamos prefiriendo usar el 2D, usar las medidas que yo les voy a presentar a continuación, que es nuestra manera aquí en Resocentro de medirlo. Porque el rendering, o sea, conseguir esta imagen en 3D, es operador dependiente. Ya están apareciendo softwares de inteligencia artificial que pueden hacer un rendering y realmente conseguir y poder separar todo lo que es tejido óseo de partes blandas, pero hasta ahora no se logra. Entonces, o lo tenemos que hacer nosotros los radiólogos o los tecnólogos. Y ustedes ven que depende de la mano cada vez que se toma este rendering para sacar la estructura ósea. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta fractura de Hill-Sachs es la misma, pero el rendering no es el mismo. Entonces es todavía operador dependiente. Lo otro es la radiación, ¿no? Recordemos que la tomografía, y en especial las tomografías que se dan orientadas a hueso, son las que más radiación emiten. Y deberíamos tratar de evitarlas en exceso, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? A futuro, hacia las imágenes en tiempo eco cero. Estas imágenes, que son los 3D ZTE, son secuencias por resonancia que están imitando una tomografía, que son las CT-like images, ¿no? Entonces, cuando logremos tener estas imágenes, ya vamos a poder hacer nuestros propios volúmenes en resonancia sin que el paciente esté expuesto a radiación. Vamos ahora a pasar a casitos para explicarlo, porque la verdad es que se hace un pan con mango a veces hablar de esto si no lo vemos en imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá hay claramente una lesión bipolar, ósea bipolar, ¿no? Donde vamos a tener estas depresiones del Hill-Sachs. Y acá, por ejemplo, esto es un fragmento osteocondral. Acá no se logra definir si es que hay un defecto óseo de la glenoide, pero si vemos la sagital, esta es la axial, si vemos la sagital, acá sí se ve claramente, ¿no? Porque esta es nuestra perita y a la perita le falta un pedazo de hueso que es el que se delimita aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar nuestro intervalo Hill-Sachs y nuestro camino glenoideo. Para ver el intervalo de Hill-Sachs tenemos que sumar la depresión de Hill-Sachs per se más el puente óseo, que es el espacio entre nuestra depresión y la inserción, digamos el footprint del infraespinoso. En este caso es casi igual, casi la misma. Medimos entonces 22.2 milímetros. Y ahora nos vamos a la glenoide. ¿Qué vamos a sacar? Primero vamos a hacer como lo que le decimos el best fit circle, ¿no? El círculo que mejor se acomode a nuestra perita, a lo que vendría a ser la ex perita redonda. Y vamos a medir el diámetro completo de la glenoide. Acuérdense que a esto le tenemos que sacar el 83%, entonces si era 23.9, el 83% de esto es 19.8, y luego le vamos a restar el defecto óseo. Para ustedes es muy importante saber si la pérdida ósea es superior o inferior al 25%. Tratamos de en todos los informes ponerlo. Entonces, la pérdida ósea acá ha sido 3.5 milímetros, que es el 14.6% del diámetro habitual. Sacamos nuestro tract glenoideo, que es de 16.3. El intervalo Hill-Sachs es mayor al camino glenoideo. Entonces, esta lesión es de tipo off-track o enganchante. Lesión ósea bipolar de tipo off-track. Otro casito. Tenemos este paciente y acá les he puesto el rendering que sacamos por la tomografía, porque el paciente felizmente pidió ambas imágenes, para que vean que en 3D no es tan fácil identificar la lesión completa, ¿no? Entonces nosotros, por el momento, hasta poder desarrollar una buena imagen de las de tiempo eco cero, seguimos usando nuestras axiales en resonancia y nuestras sagitales. Entonces aquí vamos a buscar el intervalo Hill-Sachs más puente óseo
que si ven aquí en la tomografía también se puede sacar, es 24.3. Y sacamos nuestro camino glenoideo. Qué importante es en la tomografía poder muchas veces encontrar los pedacitos, los fragmentos óseos, porque si ustedes ven aquí en la resonancia, esto se tomó el mismo día, no podemos definir muy bien si hay fragmentos de cortical ósea muy chiquititos dentro de las estructuras labroligamentarias rotas. En cambio acá sí los podemos definir mejor, y en especial si son inestables, pero están todavía adheridos a parte de la glenoide, o si ya están dentro de la cavidad, ¿no? Si están libres. Entonces, hacemos nuestro círculo alrededor de lo que vendría a ser el camino glenoideo, de la glenoide ósea completa, le restamos el defecto óseo, le sacamos el 83% al diámetro completo, menos el 20% de defecto óseo, y nos sale un camino glenoideo de 14.3. El intervalo Hill-Sachs de 24.3 es mayor al track glenoideo, entonces esta lesión también es de tipo off-track. Un caso más, esta también es de tipo off-track, pero este era un paciente más crónico, venía por luxaciones recurrentes, entonces era para un planeamiento quirúrgico, pero su última luxación había sido meses atrás. No es como en estos, donde hay más derrame y podemos identificar la lesión, podemos identificar el edema óseo. En este caso había un ligero edema residual que nos va a ayudar a encontrar la depresión, pero en este caso, si ven la perita, es una perita que ya se está remodelando, ¿no? No estamos viendo una fractura, digamos, fresca, sino algo que está teniendo erosiones constantes y ya se está remodelando. Entonces, en estos casos muchas veces se pide una imagen del otro hombro para ayudarnos a definir cuál era nuestro diámetro glenoideo original. Vamos a sacar nuestro 83%, como ya les dije, hay que hacerlo bien mecánico, ¿no? Tenemos que hacerlo varias veces hasta ya no olvidarnos, ¿no? El 83% es 23, nuestra pérdida ósea, que en este caso es del 15.8%, nuestro camino glenoideo sale en 18.3. En este caso, nuestro intervalo Hill-Sachs es mucho más amplio que el camino glenoideo, y esta lesión también es de tipo off-track. Y en este caso, este es el otro lado, que son las lesiones de tipo on-track. Por coincidencia, esta justo es una lesión unipolar, donde solamente tengo compromiso óseo de un lado, del otro no. Pero es para que vean que de todas maneras es importante conseguir estas medidas, porque como les digo, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo, ¿no? Para hacer el planeamiento quirúrgico y encontrar la mejor técnica, hacer el mejor abordaje, necesitamos saber si va a haber un riesgo de luxaciones recurrentes o de inestabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, esta lesión es aguda. Miren la cantidad de edema que hay y de derrame. Tenemos una depresión de Hill-Sachs más puente óseo de 20.4 milímetros. Sin embargo, no tenemos un defecto óseo en la glenoide. Entonces, nuestro camino glenoideo no se va a modificar, solamente va a ser el 83% de este diámetro completo. Entonces, en este caso, el intervalo de Hill-Sachs es menor, por poco, pero es menor que el camino glenoideo. Esta lesión, entonces, es de tipo on-track o no enganchante. No sé si es que tienen alguna duda. Este es mi correo, si es que tienen algún casito donde ustedes quisieran corroborar sus medidas o ver si es que por ahí que nosotros les hemos dado algunas medidas y ustedes no concuerdan, siempre vamos a estar abiertos a darles apoyo, ¿no? En lo que ustedes necesiten.